La expulsión de los chinos ha provocado que los precios de petróleo en este país africano se disparen 300% y ahora lo lamentan. El mes pasado, el gobierno de Níger pidió a los altos ejecutivos de varias empresas chinas que se retiraran en un plazo de 48 horas y confiscó las cuentas de hoteles chinos y refinerías operadas por chinos, alegando disputas salariales. Antes de esto, China había brindado mucho apoyo y ayuda para el desarrollo económico de Níger. Sin embargo, menos de una semana después de la partida de los ejecutivos chinos, el precio del diésel en Níger se elevó 300%. Ante esta situación, Níger buscó a regañadientes negociar con China, esperando que el país asiático volviera a intervenir y continuar ayudándolos. La pregunta es por qué Níger expulsó a los ejecutivos chinos y si ahora, con el arrepentimiento presente, podrá obtener nuevamente la asistencia de China. Si te gusta nuestro contenido en vídeo, suscríbete a mi canal de YouTube para recibir lo último. Ahora vamos con el tema. Níger es un país africano sin acceso al mar con una superficie de 1.260.000 km², el mayor entre los países sin litoral de África Occidental. A pesar de su gran territorio, tiene una población de poco más de 27 millones y un desarrollo económico bastante atrasado. Según datos oficiales de 2023, el PIB per cápita es de solo $642, una cifra muy baja a nivel mundial y que ha llevado a Naciones Unidas a considerarlo uno de los países menos desarrollados. A pesar de la difícil situación económica, Níger cuenta con abundantes recursos naturales, especialmente minerales. Sus reservas de uranio son la cuarta más grande del mundo, con aproximadamente 420.000 toneladas comprobadas y una producción anual cercana a 3.000 toneladas. Además, sus reservas de petróleo alcanzan los 499 millones de toneladas. A partir de estos datos, estos recursos deberían haber sido un soporte importante para salir de la pobreza, pero por falta de tecnología y equipo, no han sido explotados ni desarrollados efectivamente. Por eso, la economía depende principalmente de la agricultura y la ganadería. Pero como gran parte del territorio es desierto, con clima seco y suelos pobres, solo crecen algunos cultivos resistentes a la sequía y con baja productividad, por lo que se importan muchos productos agrícolas para cubrir la demanda. La ganadería está mejor desarrollada, con un inventario de unos 30 millones de cabezas, y es un pilar fundamental para la economía agrícola. Sin embargo, esto no ha mejorado mucho la calidad de vida de la población. Para superar la pobreza, el gobierno de Níger buscó ayuda internacional, esperando que fuerzas externas impulsaran el desarrollo. Pero casi ningún país estaba dispuesto a brindar asistencia gratuita y algunos países occidentales exigían desplegar tropas a cambio de ayuda económica, lo que complicó la situación. En ese contexto, China ofreció un plan de ayuda gratuita. China ha sido un socio importante para África durante décadas y al conocer las dificultades de Níger, no dudó en ayudar. La agricultura de Níger tiene problemas como tecnología de riego atrasada y baja eficiencia productiva, por lo que en agosto de 2004 China donó 2.090 toneladas de fertilizantes para aumentar la producción. También entregó 11.000 bombas de agua y repuestos para mejorar el sistema de riego agrícola. Además del sector agrícola, China ayudó a construir infraestructura clave, como el puente general Seine-Count en Niamey, la capital. El puente mide 928 metros y la carretera conectada tiene 2,5 kilómetros. Este conecta un distrito poblado en el oeste con un centro de transporte. El proyecto empezó en julio de 2018, duró 3 años y se terminó en 2021. China también desarrolló un importante proyecto petrolero que ha evitado décadas de dificultades y ha sido decisivo para la economía del país. En 2003 algunas compañías petroleras occidentales exploraron Níger, pero por alto riesgo y baja ganancia se retiraron. En cambio, empresas chinas asumieron el reto y firmaron un proyecto integrado para el campo petrolero Agadem con un contrato de 22 años. China invirtió cerca de $5.000 millones en proyectos importantes como los campos Agadem y Vilma, el oleoducto de Níger a Benín y la refinería de Zinder. Bajo gestión china, el campo Agadem empezó a producir y tiene reservas recuperables comprobadas de 3.324 millones de barriles. La refinería procesa 20.000 barriles diarios, cambiando la dependencia de Níger en petróleo refinado importado y permitiéndole exportar. Los precios del petróleo bajaron de $2.50 a $1 por litro. El oleoducto de 462 kilómetros cruza un extenso desierto. Estos proyectos permitieron crear la cadena petrolera completa en Níger. Según estadísticas chinas, el valor anual del proyecto integrado representa 1/10 parte del PIB y los impuestos que genera son 1/8 parte de los ingresos fiscales del país. Para impulsar las exportaciones, Níger busca inversión china para construir un oleoducto desde Níger hasta Benín, comenzado en octubre de 2021 y previsto para finalizar en 2024. Será la mayor obra de infraestructura desde la independencia de Níger en 1960. Se estima que el 90% del petróleo exportado pasará por ese oleoducto. Este oleoducto comienza en Kilil, Níger, y termina en el puerto de Cotonou, Benín.
Tiene 1980 kilómetros de longitud, con 1275 kilómetros en Níger y 675 en Benín, además de 30 kilómetros submarinos en Benín. Transportará 90.000 barriles diarios. El puerto de Cotonú también construirá 3 tanques de almacenamiento de 100.000 metros cúbicos cada uno, 2 tanques contra incendios de 2.000 metros cúbicos y otras instalaciones eléctricas y administrativas. Con ayuda de China, Níger logró ser productor de petróleo a fines de 2023 y avanza hacia la exportación. Cada año exporta más de 500.000 toneladas de petróleo y en 2024 sus ingresos por exportación superan 1.300 millones de dólares. Los proyectos petroleros chinos representan el 10% del PIB, aportan 12,5% de los impuestos y generan más de 4.000 empleos. Además de impacto económico, estos proyectos mejoraron áreas sociales como salud y educación. Para 2025, las reservas comprobadas de crudo alcanzan unos 6.000 millones de barriles. Aunque no son enormes, se espera que generen cientos de miles de millones de dólares en ingresos, lo cual es muy significativo para un país con un PIB anual inferior a 20.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento económico de hasta 15% o más para el próximo año y un aumento de la participación del sector petrolero en el PIB del 4 al 28%. Es decir, sin el apoyo chino, Níger difícilmente obtendría beneficios económicos de su industria petrolera. Pero, sorprendentemente, en medio de esta cooperación amistosa, Níger cerró la refinería china y expulsó a sus empleados. ¿Qué pasó? En 2025, el gobierno nigerino empezó a excluir empresas chinas alegando disputas salariales. Afirmaron que los salarios de los gerentes chinos eran 3 o 4 veces mayores que los de empleados locales y que no contrataban suficientes subcontratistas locales. Pero la realidad no es tan simple. El entorno laboral para chinos en Níger es muy difícil. Las temperaturas pueden llegar a los 50 grados Celsius, hay malaria y meningitis generalizadas y la infraestructura es casi inexistente. Los empleados chinos trabajan en esas condiciones difíciles, aportando tecnología y gestión avanzada, además de ser competitivos internacionalmente. En contraste, los empleados locales tienen baja educación y formación técnica limitada, por lo que la brecha salarial no es sorprendente. Sin embargo, la confiscación de bienes chinos y expulsión no se debe solo a salarios. Níger enfrenta una grave crisis fiscal. Sus reservas de divisas cayeron por debajo de la línea de alerta y solo alcanzan para importar de 2 a 3 meses. Para empeorar, en 2024 Níger pidió prestados 400 millones de dólares a empresas petroleras chinas para aliviar la crisis. Aunque acordaron pagar en un año, al llegar la fecha Níger demoró el pago y buscó renegociar para aumentar su participación del 15 al 30% en el petróleo, un nivel irreal para la industria. Tras varias negociaciones fallidas, el gobierno militar nigerino atacó a las empresas chinas por diversos motivos y exigió más de 100 millones de dólares en impuestos, además de solicitar nuevos préstamos. Los altos ejecutivos chinos rechazaron estas demandas, lo que hizo perder el rostro al gobierno militar. Entonces Níger se animó a actuar con dureza, confiando en que el apoyo militar ruso les daba ventaja. En marzo de 2025, Níger ordenó la salida de muchos ejecutivos chinos en 48 horas y selló cuentas de hoteles y refinerías chinas. Sin embargo, después de esto, Níger esperaba que China cediera más, dado el gran dinero invertido, pero no fue así. China reaccionó rápido. Suspendió el proyecto del oleoducto Níger-Benín, retiró personal técnico de la refinería, cortando una fuente importante de divisas, y demandó a Níger ante un tribunal internacional de arbitraje, pidiendo compensación. También buscó presionar al gobierno nigerino con apoyo de organizaciones internacionales como la Unión Africana. Estas contracciones pusieron en aprietos a Níger. Menos de una semana después, los precios del petróleo se dispararon 300% y Níger buscó urgentemente reanudar negociaciones con China. La razón: con la salida de técnicos chinos, la producción petrolera cayó 70% casi de inmediato y el país enfrentó una crisis de combustible. Los técnicos locales, que el gobierno militar había promovido como autosuficientes, no pudieron manejar la compleja tecnología, causando el casi paro total de la refinería. Muchas estaciones de servicio no tienen combustible, los precios en el mercado negro se dispararon y la oferta es escasa. Para la gente común comprar en el mercado negro es un lujo inaccesible. Para enfrentar la emergencia, Níger pidió ayuda a Nigeria y tomó prestados 300 camiones cisterna de gasolina, pero es apenas una pequeña parte de la escasez nacional. Peor aún, el 80% del suministro eléctrico está afectado. En la capital Niamey muchas calles están casi a oscuras, tiendas no pueden operar, fábricas pararon y la vida diaria se ve muy afectada, incluso para cocinar y alumbrar. El precio del diésel subió de 60 centavos por litro a $2,40, un aumento de 4 veces, más del 300%. Con una población de unos 27 millones y un PIB per cápita de solo $642,
Para muchos estos precios son catastróficos e inalcanzables. El aumento ha generado mucho mercado negro y protestas de desempleados en las calles. Para mantener estabilidad, el gobierno militar debe gastar más, aumentando el déficit fiscal y empeorando la economía. Parece que Níger ha comprendido que las consecuencias de enemistarse con China son mucho más graves de lo que pensaban. En la última década China ha tenido buena reputación en África, ayudando a muchos países pobres a desarrollarse. En general, África es amiga de China, aunque el cambio abrupto de Níger ha causado pérdidas económicas importantes para China. Considerando que la inversión china en Níger es cercana a $5.000 millones, con altos costos de capital, mano de obra y tiempo, China probablemente no renunciará fácilmente a este mercado. Pero si volverá a aceptar a Níger y a seguir invirtiendo depende de la actitud del gobierno nigerino. Entonces, ante el arrepentimiento de Níger, ¿crees que China volverá a ayudar? Para no perder nuestros próximos proyectos y noticias, suscríbete y activa notificaciones. Seguiremos entregándote contenido interesante y emocionante.